Bien chicos, entonces aquí vamos a ver la parte del hemocultivo. El hemocultivo justamente es el cultivo, obviamente como dice, de la parte sanguínea, en la cual vamos nosotros a ver cuando el paciente tenga una bacteremia, es decir, tenga bacterias en la parte de la sangre, siendo que la sangre es un lugar estéril, tenga sepsis en los cuales específicamente haya una infección que comprometa el estado del paciente, y específicamente hay un daño multiorgánico del paciente, o un shock séptico en los cuales principalmente hay una alteración en la perfusión de la parte sanguínea. Bien, por lo tanto es más conocido esto como shock distributivo en su categoría de séptico. Vamos a estar determinando específicamente a partir de una o dos muestras en particular de dos puntos diferentes se va a estar extrayendo. Específicamente son de las venas del antebrazo donde más se extrae. Y esto hay que tomar en cuenta específicamente que el paciente no tiene que estar con tratamiento de antibióticos. También se debe tomar una hora antes o si se puede, o si no, dentro de la primera o segunda hora después del pico febril que tuvo el paciente. Entonces tenemos ahí, el lugar que se va a estar tomando es una vena visible. Primeramente tenemos que desinfectar el lugar con alcohol o yodopovidona en dirección concéntrica específicamente, que no vamos a estar haciéndolo así, sino tenemos que seguir una dirección o un patrón en particular, ¿ya? Donde se va a estar limpiando la zona particularmente. Tipo de punción tenemos la flebotomía, muy característica, la cantidad de sangre. En los niños suele ser de unos 2 ml, en el adulto suelen ser de unos 5 a unos 10 ml que se le va a estar tomando. Bien, ¿cuántos frascos o hemocultivos se van a hacer? Entre unos 2 a 3 frascos, en los cuales cada 30 minutos en particular. La parte de los frascos del hemocultivo para su procedimiento. Se lo va a estar incubando en un lugar de la estufa, 35 a 37 grados, por un tiempo de 7 a 10 días. Pregunta de examen. ¿Qué se va a estar observando en los frascos? Específicamente, la observación de los frascos se va a realizar todos los días. Se va a estar observando específicamente que no haya una hemólisis. Van a ver que los frascos donde se va a estar realizando la incubación van a ser caldos, específicamente van a ser cultivos, van a ser caldos en particular, en los cuales esto hay que ver si no hay hemólisis, hay que ver el tema de si se encuentra turbio, si hay burbujas. Si se encuentra turbio o simplemente limpio, significa que no pasa nada. Si se ven burbujas, específicamente indica que hay una hemólisis, una destrucción. Hay que tomar en cuenta esa observación. También en interpretación vamos a ver si se encuentra positivo, está turbio. Si se encuentra negativo, específicamente está limpio. Aunque no necesariamente si está limpio significa que no tenga sepsis. Ya aquí hay que verlo en el microscopio para poder identificar de una mejor manera. Por lo tanto, aquí tenemos que ver que el hemocultivo cuando se conoce el microorganismo que está causando la enfermedad, específicamente hay que darle tratamiento a nuestro paciente porque así aumentar las posibilidades de sobrevivencia de nuestro paciente hasta un 30-40%. Bien, si un casual, esto como le comenté, se tiene que tomar 2 o más muestras de sangre en los cuales tiene que ser en 2 puntos diferentes. Específicamente lo peculiar son 2, no hace falta tomar más, ya que tomar más cantidad de sangre no va a alterar el resultado en particular. Y específicamente los signos que va a presentar el paciente son fiebre, escalofríos, fatiga, taquipnea. De esto, taquipnea sería aumento de las respiraciones, taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, leucocitosis, aumento de los leucocitos en los glóbulos blancos. Específicamente un paciente cuando esté escalofrío es el mejor momento para poder tomarle la parte de la sangre para el hemocultivo, específicamente porque cuando el paciente tiene escalofrío, significa que la bacteria se encuentra en la parte sanguínea y por lo tanto va a ser más probable y más concisa la determinación de la sepsis. Entonces tenemos que ver en el cuestionario cuál es la muestra que se toma para el diagnóstico de sepsis. Tenemos que es la sangre venosa. ¿Qué nombre recibe este tipo de análisis bacteriológico? Tenemos que es el hemocultivo seriado. ¿Existen los microorganismos de la flora normal de la sangre? No tiene, es estéril. Aquí podemos ver el flujograma del hemocultivo, en el cual vamos a tomar la muestra de 2 puntos diferentes específicamente. Se le va a estar incubando por 7 a 10 días, 35 a 37 grados en particular, en la estufa. Bien, y aquí pueden ver que debido a que hay diversos microorganismos y obviamente no tenemos que esperar de 7 a 10 días para que el paciente ya 7 a 10 días ya, y si nos dice bien, bien, si no, no. Ya hasta 7 o 10 días ya el paciente se nos muere, ya que la sepsis es un sistema bastante grande. Por lo tanto se utilizan subcultivos, es decir, se toman muestras del agar sangre en particular, a las 24 horas, a los 5 días y a los 7 días de incubación, en los cuales si no hay desarrollo específicamente significa que no hay bacterias, y si no están hasta los 7 días significa que no hay bacterias en particular y no tiene el paciente sepsis. Si es el agar sangre, específicamente se va a estar viendo que hay determinación de cocos gram positivos.
Si lo que se cultivó y progresaron es en agar McConkey, muy característico, significa específicamente que son bacilos gram negativos. Esto puede identificar tanto los gram positivos como los gram negativos en particular. También se le ve la parte de la tinción para ver cómo está, aunque peculiarmente a veces no hay una buena concentración de la parte ya que para la tinción de gram tiene que estar bastante concentrada, y específicamente a veces se utiliza la tinción de naranja de acrinina, muy característico para poder determinar, ya que a veces no se encuentra muy concentrado las bacterias en particular para hacer una tinción de gram. Y por último, también la parte del antibiograma del paciente para ver en qué bacteria, qué antibiótico, la bacteria, para qué antibiótico, si es sensible o si es resistente. Hay que ver específicamente el antibiograma para ver cómo darle. Aquí podemos ver el informe laboratorial, específicamente Juan Pérez, un hemocultivo se realizó. En el primer frasco no se observó nada, en el segundo frasco tampoco se observó nada, y en el tercer frasco tampoco se observó nada. Por lo tanto, eso significa que es un hemocultivo negativo, es un resultado negativo. Aquí en el segundo informe que nos está presentando tenemos un frasco, el primero es negativo, el segundo se ven bacterias, Enterobacter cloacae, y el tercero se ven también bacterias, Enterobacter cloacae, por lo tanto aquí sería un positivo, ya sería un hemocultivo positivo. Específicamente, incluso si un frasco nos muestra que tiene bacterias y las dos salen negativas, igual sería positivo, ya chicos, porque no debería existir, no se debería detectar bacterias en la parte sanguínea. Bien, aquí vamos a ver principalmente los casos clínicos, ya, y pueden ver, paciente de 63 años ha permanecido hospitalizado durante 21 días para el tratamiento de una leucemia. Hay una alteración en la parte de la inmunidad de los glóbulos blancos, glóbulos rojos, vamos a ver también una alteración en la parte del sistema inmunitario. A los 3 días después de su ingreso en el hospital, el paciente presentó una infección urinaria por Escherichia coli, muy característico en la parte digestiva y respiratoria. Y lo pueden ver. Se realizó un tratamiento por 14 días de antibióticos de amplio espectro. Amplio espectro. El día 21 de hospitalización, el paciente presentó un cuadro de fiebre, escalofríos, hipotensión, signos muy característicos de la parte de sepsis, a pesar del tratamiento agresivo con antibióticos. Es decir, los antibióticos se dieron muy potentes y aún así no le funcionó. Por lo tanto, el paciente falleció lamentablemente. Se cultivó hemocultivo y en la detección de gram se observan bacilos gram negativos, y en el cultivo crece una bacteria con pigmentación verdosa. En lo cual, primeramente, el punto de infección o el foco de infección que utilizó en la parte urinaria del paciente que tenía. La dato epidemiológico, tenemos hospitalización por 21 días, tratamiento con antibióticos, leucemia, 63 años. Si lo pueden ver, estos son parámetros de un paciente que está inmunocomprometido, es decir, su inmunidad inmunodeficiente, inmunodeficiente, ¿ya? Aquí tenemos la clínica, que tiene fiebre, escalofríos, hipotensión, muy característico de un paciente que tiene sepsis. En análisis bacteriológico tenemos que la tinción de gram, tenemos bacilos gram negativos bien detectados, y justamente tiene una bacteria con pigmentación verdosa, bacilo gram negativo, blanco y en botella, chicos, ¿ya? Es una pseudomonas aeruginosa. Las bacterias con pigmentación verdosa, principalmente muy característico de la pseudomonas aeruginosa, justamente por producir la pioverdina, ¿ya? Específicamente una sustancia que le va a dar ese color verdoso muy característico. Diagnóstico final: el paciente presenta un shock séptico, porque a pesar de estar así, hay una hiperfusión, un escalofrío, específicamente se le dan antibióticos y no funcionó el paciente. Bien, ¿qué factores hicieron que el paciente tuviera mayor riesgo de contraer una infección bacteriana? Específicamente su leucemia, específicamente estaba el paciente inmunodeprimido, hay la inmunodepresión específicamente, y que obviamente esta hospitalización prolongada específicamente se puede infectar de una bacteria nosocomial en particular del propio hospital, ocasionándole una mayor complejidad al cuadro. Bien, ¿qué factor de virulencia este microorganismo le convierte en un patógeno grave? Puede tener alta resistencia a los antibióticos, sus exotoxinas, la fosfolipasa C, las proteasas elastasas, entre otras cosas, pueden ocasionar mayor patogenicidad al microorganismo. ¿Qué antibiótico se puede usar para tratar infecciones para esta bacteria? Puede ser un carbapenén, una cefalosporina de cuarta, de quinta generación, una vancomicina, o un moxifloxacino. En este caso, el moxifloxacino pertenecería a una esquilolona de cuarta generación, o de cuarto tipo en particular. Aquí vamos a ver el siguiente caso clínico. Paciente politraumatizado ingresa a la sala de emergencias con accidente de tráxico clínico de dificultad respiratoria. Aquí podemos ver que está comprometido la parte respiratoria. Se solicita una radiografía cuyo resultado en su fractura de costilla y neumotora. El paciente es un paciente politraumatizado, específicamente quizás por un accidente de tránsito, como indica aquí, o quizás un albañil o algo que se cayó de un edificio, una persona que se suicidó, un paciente que le cayó algo encima,
sea específicamente un terremoto en particular o algo, que un derrumbe. Bien, el paciente es trasladado a UTI, unidades de cuidados intensivos, ya en ese caso se conoce más como UCI, pero en este caso aquí está viendo la UCI, unidad de tratamiento intensivo, en las cuales hay dificultad respiratoria, es conectado a un respirador mecánico, aquí le estamos viendo que es un proceso bastante invasivo. El respirador mecánico muy característico es porque aquí en el respirador mecánico se pierde un reflejo o un reflejo bastante importante, que es el reflejo nauseoso. Igual también se pierde el reflejo de la tos. El reflejo de la tos es más característico, ¿por qué? Porque si no hay tos, es más propensa que las bacterias puedan colonizar y llegar hacia la parte de las vías respiratorias. Tómenlo en cuenta. Esto específicamente en el hospital, ya las infecciones nosocomiales dentro del hospital. A cabo de 72 horas el paciente presenta secreciones bronquiales, fiebre y al cabo de 48 horas continuas presenta hipertermia, es decir, un aumento en la parte de la temperatura. Hay sudoración profusa conocida como diaforesis. Bien, tenemos taquicardia, en los cuales es un aumento. Ustedes saben que lo normal de la frecuencia cardíaca son de 60 a 100 latidos por minuto. En este caso hay un aumento, hay una taquicardia, un aumento más de 100 latidos por minuto. Y también tenemos una hipotensión, en los cuales está muy característico, en los cuales vamos a ver que la tensión arterial es 120 la sistólica y 80 la diastólica, en los cuales aquí va a haber una alteración, va a estar disminuida estos factores. Específicamente la presión arterial media, que hemos visto que cuando está disminuida de menos de 70, es un cuadro característico de sepsis. Bien, un recuento de leucocitos tiene 32.000, por lo tanto presenta una leucocitosis, hay un aumento. Lo normal de leucocitos es de 5.000 a 10.000, pero en este caso tiene 32.000, está bastante elevado. Se solicita un cultivo de esputo y hemocultivo seriado. En la atención de Gran al segundo día se presencia un bacilo Gran negativo. Vemos la clínica, tiene disnea, secreción bronquial, fiebre, hipertermia en un inicio, y lo pueden ver hipertermia, y después hipertermia en la cual hay aumento en la temperatura, una diaforesis, taquicardia y después una hipotensión, en particular en los cuales hay una disminución de la parte de la presión arterial. Bien, hipótesis diagnóstica, sepsis nosocomial, específicamente porque el paciente llegó politraumatizado por un daño en la parte de las costillas y tener un neumotórax que tiene aire en la parte de la cavidad pleural, y debido a que se le puso el respirador mecánico, vieron que el paciente se complicó los signos. Antes tenía una secreción bronquial y fiebre, y después se fue a sudoraciones, taquicardia, se complicó el cuadro. Posible agente causal, específicamente por conectado al respirador mecánico, específicamente el respirador mecánico no se desinfectó bien como debería ser, eso ya es una negligencia médica en particular. Análisis bacteriológico solicitado, un cultivo de esputo y un hemocultivo, que se debe ver tanto en la parte respiratoria, de que ahí específicamente tiene el daño por una fractura en las costillas, y un hemocultivo específicamente porque presenta signos característicos de una persona que tiene sepsis. Análisis bacteriológico, específicamente bacilos gram negativos. Posible agente causal puede ser entre una pseudomonas aeruginosa o en la parte del respirador mecánico, igual que también los respiradores mecánicos suelen estar contagiados por el Acinetobacter baumannii, muy característico. ¿Cuál será la profilaxis? Esterilizar bien los aparatos y objetos intrahospitalarios para evitar una complicación a futuro. Aquí podemos ver el glosario, en los cuales tenemos la hemolisis, que específicamente lisis significa destrucción, por lo tanto destrucción de los eritrocitos. Hipertermia sería un aumento en la temperatura mayor a 40 grados, en lo cual lo normal. Ustedes saben que la temperatura normal es solo unos 36.5, 37 en la temperatura normal, en el cual aquí se encuentra bastante aumentada. La taquimia, normalmente la frecuencia respiratoria son entre unos 2 a 20 respiraciones por minuto, pero aquí se encuentra más elevada, unos 21, unos 22 en particular. La taquicardia es cuando hay un aumento en la frecuencia cardíaca, lo normal de la frecuencia cardíaca es de 60 a 100 latidos por minuto, en este caso aquí se encuentra aumentada. Aquí tenemos el criterio de Quick-SOFA, que es el Quick Self, no, mentira, no me sale en inglés, pero bueno, es un criterio que se toma en la sala de emergencia, en los cuales se ven principalmente tres parámetros. Se ve tanto la parte de la frecuencia, de la parte de la conciencia, en los cuales se ve en la escala de Glasgow, cuando tiene menor a 13 significa que tiene un punto. También vamos a ver la parte de la presión arterial sistémica, en los cuales ustedes saben que si se encuentra menor a 90 significa que hay una alteración. Y también por último tenemos la parte de la alteración en la parte de la respiración cuando el paciente está taquígneo, es decir, tiene más de 22 respiraciones por minuto. Aquí tenemos también la hipotermia, en la cual hay un descenso de la temperatura de menos de 35 grados. Tenemos la hipoperfusión, en la cual hay un descenso o disminución de la perfusión tisular, es decir, el oxígeno no está llegando a donde debería. Específicamente esto se da en la sepsis porque hay liberación de óxido nítrico.
ese óxido nítrico produce una vasodilatación y la vasodilatación por lo tanto va a estar produciendo, aparte del edema, de la extravasación de líquido, va a estar ocasionando que la sangre se retenga, haya una disminución de la parte del retorno venoso y por lo tanto también haya un atrapamiento sanguíneo, por lo tanto nueva sangre no va a estar fluyendo en particular y va a disminuir también, esto va a ocasionar disminuir la presión arterial, y que ustedes saben que la presión arterial es principalmente que la presión arterial es gastrocardíaco por la resistencia vascular periférica, bien, también conocida como resistencia total en particular, bien, que eso mientras se disminuye todo eso, pues significa que el paciente va a tener una complicación en particular, ¿ya? Aquí tenemos la parte de la cianosis distal. Tenemos que principalmente cuando el paciente se va a encontrar azulado, cianosis significa color azul, en los cuales en la parte distal, como les comenté, por eso que se le hace la prueba, ahí lo pueden ver, la parte de la perfusión tisular en los capilares, en la parte de los dedos, bien, en los cuales se va a ver un color virosáceo en la región distal de los dedos, esto específicamente porque hay un defecto en el transporte de oxígeno, específicamente el paciente se encuentra con una hipoxemia, es decir, una disminución de la oxigenación en particular. Y bueno, ya con eso concluimos la clase del día de hoy.